cada uno de los expertos, de aproximadamente 25 minutos. En esta primera etapa no van a haber preguntas directas del público. Hicimos circular unas hojitas para que cada uno pueda escribir las preguntas que desea plantear al experto específico. Posteriormente de esta exposición de los 4 relatores vamos a tener una pequeña pausa de 10 minutos, tras lo cual vamos a dar lectura al azar. Va a ser imposible por la cantidad de gente, pero vamos a hacer una lectura al azar de las preguntas a cada uno de los expertos y posteriormente vamos a cerrar la actividad con un foro panel que voy a tener el honor de poder dirigirlo. Bueno, para dar inicio a las presentaciones, deseamos invitar acá al podio a una destacada colega periodista, la señorita Mirna Chinger. Reconocida como uno de los profesionales de prensa íconos del retorno a la democracia. En su currículum profesional destaca su labor importante en medios nacionales como Diario El Mercurio, Televisión Nacional, donde trabajó durante 13 años en Informe Especial, en reportajes icónicos del periodismo, como una conspiración secreta que versaba sobre la muerte, asesinato del presidente Eduardo Frei y la autopsia al servicio médico legal. Trabajó además en CNN Chile, Mega, Radio Concierto y en la actualidad se desempeña en Radio ADN, donde es uno de sus principales periodistas. Bienvenida, Mirna, muchísimas gracias. El escenario es tuyo. Quiero darle las gracias a todos ustedes por estar acá. Me siento muy honrada de haber sido invitada. Yo juego un rol distinto al que juegan mis compañeros acá. Por lo tanto, creo que se va a producir ahí quizás, y espero que así sea, una variedad de puntos de vista, de expresiones de lo que cada uno, desde el lugar que le toca, percibe, ¿no es cierto?, de lo que han sido estas 8 semanas que han estremecido al país. Quisiera partir con lo siguiente. Hoy recibí el mensaje de la madre de mis 3 hermanos menores, todos viven en Alemania. Ella tiene una agencia de viajes, ha trabajado muchos años de su vida trayendo alemanes a Chile y América Latina. Y hemos estado en contacto precisamente porque ella necesita que yo le vaya contando qué es lo que está ocurriendo. Y ustedes saben que cada semana tiene su afán. Cada semana es una semana distinta a la anterior. Y por eso hablo de las 8 semanas que han estremecido a Chile. Y me decía que le estaba costando mucho venderle a los alemanes hoy día paquetes turísticos, porque hasta hace justamente 8 semanas el argumento más importante para atraer alemanes, suizos en general, mundo germano a Chile, era que se trataba del país más estable, más seguro de América Latina, aparte de su belleza, por supuesto, ¿no? Y me dice, ¿qué hago hoy día? ¿Qué puedo hacer? Y también vendemos a Argentina, y vendemos a Bolivia, en fin, vendemos a Perú, y me está costando. Entonces, lo digo esto porque detrás de esa sensación, ¿no es cierto?, que, ojo, se traslada también a los que han perdido mucho en estas semanas, ¿no?, sobre todo las pymes, también en medio de la destrucción se levanta, y espero que así sea, un país mejor. Y ella también lo entiende así. Y digo esto porque no se puede entender lo que está pasando sin entender qué pasaba previamente a ese 18 de octubre. Y nosotros los periodistas que trabajamos en lo que yo hago particularmente somos observadores de la realidad y tratamos de interpretarla y de entenderla, ¿verdad? Y desde esa observación es evidente que, y en esto no soy general después de la batalla porque ya lo habíamos dicho y lo había dicho en innumerables ocasiones, que de alguna manera Chile estaba construyendo una olla a presión y que esa presión estaba allí. Soy de aquellos que hablaba del estallido social y por supuesto que también desde ahí recibí muchas críticas, ¿no? Porque desafortunadamente para un sector se creía que esa era una postura ideológica y no se entendía como una constatación de la realidad que se estaba construyendo. El propio presidente lo dice en una entrevista a la cadena SER esta semana. Nadie lo vio venir.
país estaba creciendo, estábamos con buenos índices dentro de un crecimiento, digamos, moderado, discreto, pero estábamos bien. El país se encaminaba a dos grandes cumbres, la cumbre COP25, ¿no es cierto?, donde nos íbamos a lucir, considerando además que somos uno de los países afectados por el cambio climático, y teníamos la PEC. Más aún, el presidente iba a estar firmando junto a Donald Trump y Xi Jinping el cierre de la guerra comercial. Y de pronto nos encontramos con un panorama completamente distinto, lo que nos habla que la vida realmente nos puede sorprender de forma muy violenta. Y es lo que ocurrió, por supuesto. Pero previo a esta crisis, me acuerdo perfectamente haber realizado una columna de opinión que recogía el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas respecto de los ingresos por hogar correspondientes al año 2018, que mostraba que la mitad de los chilenos, la mediana, la mitad de los chilenos gana 400.000 pesos y menos. O sea, el 50% hacia abajo gana 400.000 pesos y menos. Entonces uno se preguntaba, a ver, ¿cómo se vive en este país con 400.000 pesos? Cuando además ese mismo informe mostraba que los que ganan 3 millones de pesos corresponden al 1,7% y los que ganan por sobre 1 millón de pesos corresponden al 13,3%. Siempre uno escucha de que hay transferencias del Estado, que la gente que gana 400.000 pesos tú tienes que sumarle, bueno, la salud, ¿no es cierto?, que no tiene que pagar los colegios, claro. En un país donde efectivamente la educación y la salud están garantizados y garantizados desde el punto de vista de la calidad que otorgan, uno diría no está tan mal. El problema es que sabemos lo que es la educación y la salud pública en este país. Y lo digo con todo respeto, por favor, para todos los que forman parte de la educación pública y de la salud, porque sé lo difícil que es trabajar en condiciones adversas cuando los recursos son tan escasos. Pero lo real y cierto es que esa gente se siente invisibilizada, se siente maltratada. Eso está absolutamente, digamos, documentado, ¿verdad? Y por eso que lo que esconde esa cifra es, yo diría, algo mucho más desolador. Porque no es solo cómo se vive con 400.000 pesos, sino cómo se vive en un país donde todo cuesta tanto, donde, si bien es cierto, los ingresos han aumentado, la profunda brecha que existe, ¿no es cierto?, entre el que más y el que menos, sigue siendo amplia en este país, sigue siendo grande. Y desde ese punto de vista, para que esa persona pueda llegar a fin de mes, tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Y sumado a eso, otra columna de opinión que se hacía cargo de una última cifra respecto de los endeudados en Chile. Estoy hablando todo previo al 18 de octubre, que se entienda bien. Y es que 4,5 millones de chilenos y chilenas mayores de 18 años están en DICOM. Y fíjense ustedes que el 75% de las personas que forman parte de este segmento de DICOM nunca pueden salir de DICOM. O sea, no es que yo estoy y ya voy a estar 6 meses, me las arreglo y salgo. No, es que hay un 75% de personas que no salen nunca. Con todo lo que supone. No acceso al crédito, teniendo que obligadamente acceder, no sé, a prestamistas, etcétera, para poder subsistir, porque tampoco alcanza. Pero lo más desolador es que conversando con gente que trabaja con personas endeudadas, abogados, en fin, me decían, ¿saben lo más terrible? Que parte de aquellos que nunca salen son los adultos mayores, que se gastan la tarjeta, escuchen bien, la tarjeta del retail, que es la tarjeta que más se reparte en sectores más populares, porque los bancos tienen medidas mucho más estrictas para otorgar el crédito, etc. Bueno, estas personas usan su tarjeta para comprar el balón de gas, para comprar los remedios. Entonces, pongo estos dos ejemplos solo para dar cuenta de lo que estaba pasando en el país, con una mediana de pensiones, es decir, de 50% hacia abajo, de 175.000 pesos. El 4 de octubre ocurren dos eventos, digamos, desde el punto de vista periodístico. Se oficializa el alza de las cuentas de la luz, que va a aumentar un 9,2%, y ese mismo día el panel de expertos de transporte público decide aumentar la tarifa del metro en 30 pesos. Pero que son 30 pesos, no le pongan color, ¿verdad? Oigan, son 30 pesos. Y el ministro de aquel momento, el ministro de Economía, dice, bueno, pero levántense más temprano, pues sí, total, usted se levanta a las 7 y así no tiene que, ¿no es
cierto?, tomar el metro en la hora punta y por lo tanto su pasaje le va a salir más barato. Esto, que fue el gatillante, ¿verdad?, para lo que vino después, es la antesala a este malestar social, a esta sensación de que todo está en contra, gano poco, la educación no es buena, la salud es mala en el sentido, entendámoslo bien, en el sentido de lo que significa esperar, por ejemplo, para una enfermedad no auge, una operación puede esperar 2 años, ¿verdad? La dificultad para llegar a los especialistas, el esperar tantas horas en un consultorio a los cuales no se va a hacer vida social. Ojo, muchas frases muy desafortunadas que antecedieron también la crisis. Dicho en todo caso por el ex subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo, ¿verdad? Cuando él decía que la gente iba a los consultorios a hacer vida social. Entonces, hay una sensación de mucho maltrato y sumémosle los remedios, pues, lo caro que son los remedios en Chile, más allá de lo que digan los laboratorios, lo que digan las farmacias, etc. Lo concreto y real es que a la hora de ir a comprar el remedio no alcanza porque los remedios de marca son los más caros de América Latina y los remedios bien equivalentes están entre los 3 más caros de América Latina, etc. Ahí hay una realidad que va incubando un malestar y de pronto vemos, ¿no es cierto?, estas elevaciones masivas en el metro en que nos empezamos digamos, muchos de lo que estamos observando aquí, y empezamos a preguntarnos ¿qué hay detrás? La mirada del gobierno en esos días es evidentemente señalar desde el Ministerio del Interior, aquí se trata de acciones delictuales, y vamos a, digamos, sancionar como corresponde a todos aquellos que traspasan la ley. Hubo también parlamentarios, incluso de la oposición, que dijeron hay que perseguir esto, ¿no es cierto?, desde lo que corresponde, ¿no es cierto?, a un Estado de Derecho. Pero algo nos hacía pensar que estos actos no eran como los que habitualmente uno ve, ¿no? Hablemoslo así como, no sé, Instituto Nacional, encapuchados tirando molotov. Algo más había aquí, había una cierta masividad y había una cierta cualidad del fenómeno que se estaba instalando, que de lo personal me hizo pensar, a ver, ojo, cuidado con esto. Aquí estamos hablando mayoritariamente de escolares, que son los que empiezan a hacer estas evasiones masivas. Escolares cuyos padres, y por eso lo vinculo con lo anterior, muy probablemente ganan menos de 400.000 pesos al mes, y cuyos abuelos muy probablemente pertenecen a la mediana que gana 175.000 pesos mensuales como pensión. Por lo tanto, no era tan simple, no era tan fácil, y en algún momento, efectivamente, algunos, me incluyo, comenzamos a creer que aquí podía estar efectivamente instalándose un fenómeno mucho más importante, que esto sí podía prender, a diferencia de lo que había dicho el expresidente de Metro, cuando dijo esto no prendió, cabrón. Bueno, la verdad es que se equivocó medio a medio, porque efectivamente sí prendió. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Algunos pensamos que probablemente esto era la expresión de un malestar mayor y que definitivamente aquí lo que estábamos viendo era la incubación de un estallido social. Ese día yo publico una columna y quiero decirles con esto que no es que yo me crea ni pitoniza ni que soy, no sé, una especie como tengo una capacidad anticipatoria, no. Tuve la particularidad nomás de haber publicado una columna a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde comenzó técnicamente el estallido social con la quema de una parte del edificio Tenel, y empezamos a visualizar una serie de eventos que empiezan a ocurrir en esas horas. Yo personalmente ese día fui al centro de Santiago porque un hijo mío tenía una actividad en su universidad y sentí algo muy fuerte porque yo conozco, algo me hizo retrotraerme a los tiempos asiagos, ¿no es cierto?, de este país, años 80, dictadura. Algo había en el ambiente, algo estaba pasando muy fuerte. Y claro, lo que vino después confirmó aquello. Y por lo tanto empezamos a asistir a una serie de hechos en que empezamos a ver saqueos, actos de violencia que personalmente no me había tocado ver ni siquiera en dictadura. Estoy hablando en serio, o sea, porque por la fuerza con que se dieron los acontecimientos, por la multiplicidad de elementos que se fueron sumando, por el ataque a infraestructura pública y privada,
ni en dictadura se atacó al metro, por de pronto. En fin, se empieza a ver una serie de, insisto, de elementos que a todos, ojo, a todos nos dejan atónitos, intentando encontrar una respuesta. Pero hay algo que está claro. Algo pasa que uno va sintiendo que incluso siendo la mayoría del país o rechazando la mayoría del país la violencia, paralelamente uno va observando que incluso aquí, habiendo aquello, la mayoría del país adhiere a las movilizaciones, ¿verdad?, que van sucediéndose en los días siguientes. Y eso va siendo refrendado por todas las encuestas de opinión que empiezan a salir. 90% apoya las movilizaciones, 80 y tantos por ciento, 90% aprueba las demandas sociales, insisto, distintas encuestas de opinión. Se decreta el estado de emergencia, comienza la salida de los militares a la calle. Yo creo que una de las imágenes, desde mi punto de vista, más impresionante es que tú no puedes entrar a un supermercado en los siguientes días si no está custodiado por militares. Yo creo que es una imagen muy fuerte para no solo para nosotros, sino que para el resto del país. Lo vinculo con lo que dice la madre de mis hermanos. O sea, ¿cómo le digo a los alemanes que eso es transitorio? ¿Cómo les digo que en realidad este no es el país que yo creo que existe? Bueno, todos no podíamos creer lo que estaba pasando. Y aparece este audio de la primera dama, de Cecilia Morel. Aparece este audio de Cecilia Morel. No. Oye, cajes de los vivos, del vivo, como dicen los periodistas. Lo digo, no. Lo que pasa es que lo digo porque ese audio, yo encuentro terrible que se filtre un audio de lo que tú le dices a una amiga, pero ya, eso es otro tema, no me corresponde a mí calificarlo, pero yo quiero quedarme con lo siguiente. Hay dos cosas que ella dice en ese audio. Estamos enfrentando una invasión alienígena, cosa que se pueden reír todo lo que quieran, pero es que yo creo que de alguna manera algo de aquello parecía venir, porque seamos honestos, ustedes quizás no han vivido la fuerza de los acontecimientos en términos de la violencia que se ha vivido en Santiago, por de pronto, o en Antofagasta, que está más cerca, pero de verdad que había un clima muy extremo. Es decir, era como, ¿qué más tiene que ocurrir? ¿Qué más tiene que pasar? O sea, acá, insisto, o sea, era un asunto que yo no había vivido ni siquiera en dictadura. Pero ella también habla de otro tema. Ha llegado el momento de compartir los privilegios. Y yo quiero quedarme con ese punto, porque evidentemente que me parece que en un WhatsApp de amigas, ella no le está hablando al país, le está hablando a las amigas, que la primera dama diga que hay que compartir los privilegios, es un hecho, desde mi punto de vista, extraordinario, de cómo se va instalando, ¿no es cierto?, y se va configurando una nueva forma de entender el fenómeno social, de lo que ahí está pasando. Porque fácil es decir, este es un ataque comandado desde, no sé, Cuba, Venezuela, ¿verdad?, como también se ha querido instalar, y no entender que las causas estaban aquí estaban. Si a lo mejor pueden haber 4, 5 o más anarquistas, extremistas de izquierda o de hasta de derecha, por aquellos que adhieren a la tesis del montaje, en fin, narcos, por supuesto, barras bravas. Aquí hay una multiplicidad de actores que están detrás, pero lo que nadie podrá negar jamás es que no había elementos para que esta olla a presión reventara. Y ese es el problema que tienen algunos que intentan explicar el fenómeno desde una posición, desde mi punto de vista, equivocada, porque finalmente es no querer ver lo que algunos ya veíamos y lo que todos estamos viendo hoy día. El 25 de octubre se produce la marcha más grande de Chile, ¿sí? 1.200.000 personas solo en Plaza Italia, el resto del país tiene lo propio, y hay dos conceptos que se instalan, o dos elementos, dos ideas que quiero destacar. La primera es la que resume desde mi punto de vista lo más importante de este estallido social, que es que hasta que la dignidad se haga costumbre. Yo creo que la dignidad, el ser tratados con respeto, el que nos vean, el no sentirnos, insisto, invisibilizados, es lo que la gente está pidiendo a gritos.
viendo estos carteles maravillosos de personas que dicen: mi mamá murió esperando esto, mi papá esto otro, mi abuelo, mi hermana, mi hijo, etc. Desde las distintas áreas, ¿no es cierto?, que merecen ser atendidas en Chile: salud, educación, sueldos, pensiones, en fin. Vemos también yo me acuerdo muy patentemente de era una pizarra de alguien que yo creo que dijo algo muy bonito y muy valioso: estamos peor pero estamos mejor, porque antes estábamos bien pero era mentira, no como ahora que estamos mal pero es verdad. Y es lo mismo que le digo nuevamente a la madre de mis hermanos: hey, estamos mal pero estamos mejor que antes, porque esto que estamos viviendo hoy día es verdad, es la verdad real de lo que le pasaba al país, no esta cosa como no esta cosa que dice el presidente que no veíamos venir, porque teníamos la apariencia de que estábamos bien. Y viene entonces también, y vuelvo al tema, porque estas semanas, insisto, cada semana va teniendo su propio derrotero, y nuevamente vienen y continúa la violencia. Pero en medio de aquello, para mí, y para muchos de los que estamos aquí supongo, ¿no es cierto?, viene uno de los eventos más importantes de estas 8 semanas, que es el acuerdo por una nueva constitución. Y lo digo porque creo que haber logrado, independiente de todos los matices que esto tenga, pero haber logrado sentar a la mesa a grupos totalmente diversos y divergentes en lo político para alcanzar un acuerdo, que yo estoy de acuerdo que también va a haber sectores que van a trabajar en contra de ese acuerdo. Bueno, habrá que trabajar, ¿no es cierto?, para que finalmente se imponga en el plebiscito que se tendrá que hacer en abril, así espero, efectivamente se pueda materializar lo que las encuestas también venían diciendo. Alguien por ahí decía: pero si a quién le importa la Constitución, y a nadie le importa. Me tocó en un panel, en un matinal, con una periodista que le decía: pero si a nadie le importa la Constitución del 80, ¿a quién le importa si la gente está preocupada de otras cosas? De los temas, por supuesto, de los cuales les he estado comentando. Y yo le decía: perdón, todas las encuestas antes del estallido social ya mostraban que una inmensa mayoría sí quería un cambio en la Constitución, porque la gente, a diferencia de lo que algunos creen, la gente entiende que al final del día muchos de los cambios, incluso que tienen que ver directamente con su vida, quedan atrapados en un cuerpo constitucional que finalmente impide poder seguir avanzando. Vía, por ejemplo, Tribunal Constitucional. Fíjense ustedes, hoy día el gobierno acaba de dar a conocer, esta semana que pasó, un paquete importante de medidas antiabuso. Y resulta que el CERNAC, que es aquella institución encargada de precisamente velar para que no se abuse más de los consumidores, había una ley que le daba un montón de facultades, dientes, uñas, como se ha dicho. ¿Qué pasó con esa ley? Bueno, esa ley es aprobada en el Congreso por amplia mayoría y que hace el sector minoritario, lleva, ¿no es cierto?, es un requerimiento al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, que sabemos perfectamente bien cómo actúa en este país, sabemos cómo se eligen a sus miembros, sabemos que tiene una preeminencia que es, como dice un constitucionalista que yo respeto mucho, como es Javier Couso, grosera, porque interviene groseramente en cada una de las leyes que emanan del Congreso. Ojo, que aquí no estamos diciendo que no tenga que haber tribunal constitucional, estamos diciendo que tiene demasiadas facultades, y porque además sus miembros están cuoteados políticamente. Entonces, una administración está más, desplazada hacia un sector político, en otra administración va a estar más cargada hacia otro sector político. Entonces sabemos al final del día que lo estrictamente jurídico tampoco está en el fondo de sus sentencias finales. Es decir, que lo político dentro del Tribunal Constitucional finalmente también tiene un fundamento preeminente. Y yo creo, y vuelvo a decir, este cambio, y no nos olvidemos, porque parece que después de lo que pasa con el acuerdo constitucional y vienen otros aspectos del fenómeno social que estamos viviendo, se nos olvida y se nos empieza a olvidar que llegamos a ese acuerdo. Y desde ese punto de vista, bueno, tengo que ir cerrando porque ya se está terminando mi punto, así que quiero solamente avanzar con lo siguiente. Chile está en
un momento fundamental de su historia para dar un salto hacia un modelo más inclusivo. Lo dice el propio economista Sebastián Edwards, un destacado economista que no es precisamente de izquierda, y que dice que el modelo, tal como lo conocíamos, está agonizando y que nuestro país tiene que avanzar hacia un modelo más inclusivo, hacia un capitalismo más humano. Otros dirán, no, el capitalismo nunca va a ser humano, perfecto, discutámoslo, pero lo cierto y real es que este modelo, tal como lo conocíamos, y en eso yo adscribo, tal como lo conocíamos, no puede continuar, porque si continúa, no vamos a salir nunca de esta crisis. Y a 50 días del estallido social, este país que tenemos hoy día, 50 y más, porque ya estamos, claro, más de 50 días, son 58 días, este es un país que necesita avanzar hacia cambios profundos en materia de salud, educación, insisto, los avances que el gobierno ha mostrado, es decir, el ministro de Hacienda y de verdad su genuina deseo de querer salir de esta crisis, porque yo no discuto que él está en una posición de que efectivamente él quiere encontrar una salida. Yo creo que es extraordinario que el gobierno haya logrado proponer propuestas al país que jamás habrían estado en el ADN de su sector, por cierto, y de su programa de gobierno. Pero sin duda no es suficiente. El gobierno hoy día ya enfrentó una acusación constitucional contra un hombre emblemático del sector, como es el exministro Andrés Chadwick. Enfrenta además un informe de Naciones Unidas que se suma al de Human Rights Watch y al de Amnistía Internacional, que muestra que en este país, desde el 18 de octubre en adelante, se han violado gravemente los derechos humanos, con una policía de carabineros que está absolutamente, no solo puesta en entredicho, sino que necesita una reforma urgente ahora. Que dice este informe que Carabineros no solo ha actuado ejerciendo violencia innecesaria, sino que las autoridades estaban advertidas de lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, con la utilización de estas escopetas antidisturbios. Y lo digo porque el informe, que me lo leí completo y que es es demoledor desde el punto de vista de lo que ha pasado en estas semanas y de cómo efectivamente se han producido cosas que yo pensaba que estaban desterradas, como simulacros de fusilamiento o de simulacros de ejecución, torturas, derechamente torturas, vejaciones y violaciones sexuales. Hay también personas que están muertas y que tendrá que determinar la justicia quiénes son los responsables directos de esas muertes, que no están asociadas, ojo, a los saqueos, estoy hablando de muertes donde intervienen agentes del Estado. Y finalmente la responsabilidad que le cabe a la Policía de Carabineros, pero también a la autoridad política de este país, el que hasta la fecha haya 352 personas que han perdido total o parcialmente la vista. Eso es un hecho que va a acompañar a este gobierno y que va a ser recordado. Este gobierno, desafortunadamente para el gobierno, y lo quiera o no, este gobierno va a ser recordado efectivamente por esos hechos que han generado una herida profunda y que yo creo que va a ser muy difícil de sanar. Es todo lo que les puedo decir.